El reciente 21 de junio se conmemoró el Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos. Fuimos en busca de la palabra de un investigador del CONICET y la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires para que nos hable sobre la vigilancia a la resistencia antimicrobiana en animales destinados al consumo humano. Bien, la resistencia antimicrobiana es una temática de interés mundial, es muy preocupante. La resistencia bacteriana está instalada desde hace muchos años por el consumo masivo, uso y abuso de antibióticos. Todos sabemos que los antibióticos, el descubrimiento de los antibióticos de hace 90, 100 años atrás, fue uno de los hallazgos más importantes que hubo en la humanidad, porque prácticamente nos permitió duplicar la expectativa de vida a las personas. Sin embargo, como dije anteriormente, el abuso o el mal uso, el uso irracional de este tipo de moléculas ha generado el desarrollo de resistencias de bacterias patógenas. Esto no solamente ocurre en medicina humana, sino también en medicina animal, y con un impacto muy importante en lo que es el medio ambiente. Nosotros decimos que, bueno, cuando en general el medio ambiente se desequilibra de alguna manera, generalmente trae aparejado un impacto negativo en salud. Es tal la trascendencia de la resistencia eh, bacteriana hacia los antimicrobianos que hoy se está hablando que la próxima pandemia va a estar referida a esto en particular. Esto se está hablando a nivel mundial, es un tema que no hay que subestimar. Ya ha perdido esta temática un poco de prensa en los medios, porque fue evidentemente eclipsada por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, esto no hay que olvidarlo, y hay que seguir trabajando en lo que se pueda desde el punto de vista científico para tratar de mitigar dentro de lo que se puede, porque nosotros, en cierta manera, la resistencia antimicrobiana es como que el desarrollo científico va un paso atrás a la evolución de las bacterias resistentes a este tipo de moléculas. ¿Qué conceptos básicos debemos saber sobre la mutación de las bacterias ante el uso reiterado de determinados fármacos? El tema es que las bacterias es un animal dentro del reino animal unicelular, que evidentemente no tiene intenciones de desaparecer de ninguna manera, todo lo contrario, se defienden con diferentes tipos de mecanismos cuando son atacadas. Las bacterias patógenas, generalmente cuando son sometidas a una gran presión farmacológica con antibióticos, ponen diferentes mecanismos de resistencia que son muy complejos. Algunos mecanismos de resistencia son a nivel del DNA, por ejemplo, provocan mutaciones genéticas. Otros son mecanismos más sofisticados, por ejemplo, lo que son las bombas de flujo, es decir, que la molécula de antibiótico, cuando ingresa a la bacteria, inmediatamente esa bomba hace que la molécula salga hacia el exterior y no pueda ejercer su mecanismo de acción. Hay enzimas que inactivan o desnaturalizan los antibióticos, y también uno de los últimos mecanismos de resistencia que se han descubierto es que muchas de las bacterias generan por sí mismos una capa de gelatina, de polisacáridos, que se cubren como si fuera un paraguas. Entonces hace que las moléculas de antibióticos no puedan acceder a las colonias. Eso es lo que se llama el biofilm. Y generalmente ese tipo de bacterias que presentan ese tipo de mecanismo de resistencia es muy difícil atacarla con antimicrobianos que no tengan, digamos, la solubilidad adecuada para atravesarlas. Es decir, que estamos ante diferentes tipos de mecanismos complejos. Las bacterias, cuando ellas ponen su mecanismo de defensa en marcha, su resistencia, a veces no es con un solo mecanismo, sino que implican 3 mecanismos diferentes o hasta 4.
Por lo cual, eso del punto biológico permite que ese tipo de colonias patógenas sigan sobreviviendo. ¿Se siguen aplicando antibióticos para estimular el crecimiento de animales sanos? Sí, se siguen aplicando, sobre todo en Latinoamérica. Interesantemente, Europa, a partir del año 2022, ya tiene una legislación en donde va a prohibir el uso de antibióticos en animales de consumo como profilácticos. Eh, eh, Eso a partir del año 2022. Acá en nuestro sector, en Latinoamérica, los antibióticos como promotores de crecimiento se siguen utilizando, y ahí se utilizan antibióticos como promotores de crecimiento que generalmente también se utilizan, que tienen una utilidad terapéutica. Hay dos tipos de antibióticos que se utilizan: los que tienen utilidad terapéutica y los que no tienen utilidad terapéutica. Cuando me refiero a utilidad terapéutica, es aquellos que se utilizan para combatir una infección. Yo creo que afortunadamente el SENASA está trabajando muy bien en ese sentido. Se está ayornando de a poco a lo que son las legislaturas europeas. A partir de hace 2 años ya se prohibió el uso de un antibiótico que se llama colistina, de uso masivo en producción animal, en producción de aves, producción de cerdo, porque tiene un impacto directo en lo que es la salud humana, simplemente porque hay una bacteria, se llama Acinetobacter baumannii, que generalmente, bueno, se encuentra en las terapias intensivas de los hospitales, y generalmente cuando hay pacientes que están inmunosuprimidos, esa bacteria aflora, y es una bacteria que es multiresistente y solamente tiene sensibilidad a este antibiótico colistina que se aplicaba en producción animal. Entonces, yo creo que el SENASA se va a tener que ayornar en el futuro con la legislación europea, porque si queremos exportar carne, ellos no van a permitir ninguna traza de residuos de antibióticos en la carne que nosotros exportamos. Así que bueno, como conclusión, sí, en Latinoamérica se siguen utilizando antibióticos como promotores de crecimiento y como profilácticos, para evitar la propagación de enfermedades en rodeos grandes. Es el uso de los antibióticos como profilácticos, generalmente se hacen a dosis subterapéutica, lo que eso es un blanco directo para que las bacterias, cuando tomen contacto con las moléculas de antibióticos, empiecen a generar resistencia. ¿Qué medidas deben tomar veterinarios y productores ganaderos para evitar la resistencia? Bien, acá hay 2 temas muy importantes. La sugerencia que yo le hago al profesional veterinario, que es el que por ley tiene el poder de prescripción de los antibióticos, es que primero intenten capacitarse, que no subestimen esta temática, que es demasiado importante, porque tiene que concientizarse que el mal uso de antibióticos en animales de producción en un establecimiento ganadero tiene un impacto directo en la salud pública, que evite el uso de antibióticos de amplio espectro, fundamentalmente, que hagan diagnósticos precisos. Muchas veces, la signología de los animales se confunde con enfermedades infecciosas bacterianas cuando no lo son. Y fundamentalmente al productor, yo le pido que fundamentalmente deje al veterinario que sea el protagonista en la toma de decisiones para utilizar este tipo de medicamentos, y que el productor lo acompañe. Yo creo que eso es fundamental. Tratar de evitar la administración de medicamentos en forma masiva por gente que no está calificada, fundamentalmente. Entonces el veterinario en este sentido tiene que tener un rol protagónico en lo que es la toma de decisión en los establecimientos para administrar, ya sea un antibiótico en forma terapéutica ante manifestaciones de enfermedad evidentes, o bien en caso de que se los quiera utilizar como promotor de crecimiento, porque hasta ahora no tenemos una prohibición total sobre el uso como tal en los animales de producción.
Es momento de presentar a las empresas de la industria medicinal que siempre nos acompañan a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Ya volvemos con más información. Quédate en Vademecum Veterinario. Quédate en Canal Rural.